Hola a todos. En este Eclipse for Vets os voy a compartir el caso clínico de Kaito. Kaito es un gato esterilizado, un macho de 7 meses, vive en un piso y convive con otro gato y está vacunado y bien desparasitado. Y cuando viene la visita es porque nos lo refiere una compañera de la clínica Caribuni, porque presenta una anemia muy severa, incluso tras una transfusión, que además dio positivo al virus de la leucemia en un test rápido, en un ELISA, y el gato en este momento está con apatía, anorexia y quieren ver qué podemos hacer. Cuando les preguntamos a los propietarios nos dicen que todo empezó pues una semana antes con apatía, anorexia, incluso también hipertermia, y que en la clínica cuando le hacen el primer análisis detectan un hematocrito del 10%. Esta es la analítica que nos aportan de la clínica Caribuni y lo que veis es que tiene tan solo 2,5 millones de glóbulos rojos, un hematocrito del 10%, una hemoglobina muy baja y un volumen corpuscular medio bajo también. Es una anemia no regenerativa, microcítica, en este caso hay menos de 50.000 reticulocitos, con lo que no podemos pensar que haya regeneración. Y la creatinina es lo único que está un poco por debajo de lo normal, pero el resto de valores en la bioquímica son totalmente normales. Ni siquiera hay un aumento de la bilirrubina, con lo que bueno, examinamos a Kaito. Kaito es un gato de un peso normal, 3,180 kilos, es un gato que aún está en crecimiento, tiene una condición corporal normal. Cuando le medimos la temperatura rectal está justo en el límite, 39, aunque bueno, en la clínica ya sabéis que muchas veces pueden llegar a estar hasta 39,4 por el estrés. Está bien hidratado, está muy pálido, está con unas mucosas blancas casi, y en la auscultación torácica todo es normal, no auscultamos el soplo que muchas veces va acompañado de anemias tan severas, y como problemas pues nos planteamos abordar una anemia severa y la anorexia. Las pruebas que ya aportan, que eran el hemograma y la bioquímica sérica, el test de aglutinación en porta que habían hecho en el centro donde realizaron la transfusión sanguínea, pues había dado positivo, y el test de leucemia que también nos lo aportan positivo tan solo al virus de la leucemia, la inmunodeficiencia fue negativo. Y como diagnóstico ya tenemos un posible caso de anemia hemolítica inmunomediada, en este momento secundaria al virus de la leucemia. El tratamiento médico que ya habían realizado la transfusión de sangre, para ello es muy importante que los gatos sepamos qué grupo sanguíneo son. Kaito es grupo A. También le habían instaurado un tratamiento con doxiciclina a base de 10 miligramos kilo una vez al día, y prednisolona 2 miligramos kilo una vez al día, todo por vía oral. Y nosotros lo que hacemos es añadir raltegravir como agente para tratar el virus de la leucemia, en este caso a 40 miligramos kilo por vía oral 2 veces al día. Le proponemos hacer un seguimiento que consiste en esperar el resultado del PCR de micoplasmas hemotrópicos que también habían realizado en el centro donde hicieron la transfusión, y un hemograma mensual y un control del estado general en casa. Aquí le veis en casa, es un gato que realmente es un gato muy tranquilo. El diagnóstico de la anemia inmunomediada se debe basar en criterios que están muy bien recogidos en las guías de consenso de ACVIM del 2019. Obviamente nos basaremos inicialmente en una bajada muy marcada del hematocrito, aunque no siempre va a ocurrir tan marcada, pero es obvio que va a ser en casi todos los casos muy marcada, que puede también no ser regenerativa la anemia. No todos los gatos con anemia inmunomediada hemolítica tienen anemias regenerativas, que podéis realizar el test de aglutinación en porta con salino utilizando una gota de sangre y 4 de salino, incluso hacer lavados de esta muestra que tenemos en el tubo de DTA para disminuir la posibilidad de que nos dé un falso positivo, que también debemos demostrar al menos un signo de hemólisis, la bilirrubina elevada, la hemoglobinemia o la hemoglobinuria, los glóbulos rojos fantasmas. Todo eso no lo podemos aportar nosotros en el caso de Kaito porque nos viene tras la transfusión y tras haber empezado ya el tratamiento, pero son criterios que debemos buscar
para el diagnóstico. También en la guía de consenso lo que podéis leer son los diferentes motivos por los que un gato puede llegar a hacer una anemia hemolítica inmunomediada. Y como veis, pues están recogidos tanto motivos en gatos como en perros. Estas tablas o estas gráficas lo que muestran son el índice métrico de evidencia. Sería como un índice que dan en tres franjas. Como veis, hay tres líneas intermitentes en las que dan un índice bajo, medio y alto, y es obtenido tras examinar los diferentes artículos que describen esa patología en concreto, ahora la anemia hemolítica inmunomediada. Si nos centramos en la parte de gato, lo que vemos es que de los diferentes motivos por los que un gato puede tener una anemia hemolítica inmunomediada, tenemos sobre todo Mycoplasma haemophilus con valores por encima de lo que son índices métricos altos de evidencia. Es muy claro que este agente infeccioso causa anemia hemolítica en el gato, y en el centro de la tabla o de la gráfica veis que el virus de la leucemia también goza de diferentes estudios en los que le aportan una evidencia científica de ser causa de hemólisis o de anemia hemolítica inmunomediada también altos. Llegó el PCR y para tanto Mycoplasma haemophilus como para Candidatus hemoplasma haemominutum dio negativo. Tenéis también una imagen en esta diapositiva para repasar un poco qué aspecto tienen los micoplasmas en la superficie de los glóbulos rojos. Os invito también, si queréis ver la fuente de esta imagen, así como más imágenes sobre lo mismo, un enlace web para simplemente quien le interese. Hoy en día no nos fiamos únicamente de la citología del frotis sanguíneo, solemos pedir estas PCRs como la que veis para asegurarnos que sea negativo. Si el tratamiento que al final propusimos a Kaito fue metilprednisolona, 1 miligramo kilo al día por vía oral, y raltegravir 40 miligramos kilo, que es lo que ya habíamos empezado, 2 veces al día por vía oral. También hicimos el seguimiento mensual y el control del estado general en casa de Kaito. El raltegravir es un inhibidor de la integrasa y aquí veis un gráfico que es para el virus de la inmunodeficiencia humana, pero que simplemente os sirve para saber en qué punto actúa. Hay estudios in vitro que se describieron en el 2011 y estudios in vivo, que es un estudio experimental que publicaron en el 2015, ambos en la Veterinarian Microbiology, y donde veis que hay unas dosis muy inferiores. Realmente la dosis que utilizo en Kaito es una dosis que he ido aumentando de esa dosis publicada a una dosis que me parece más efectiva en los casos que traté antes. Es una dosis mucho más alta, pero es una dosis que nos permitió en bastantes casos tener una supervivencia mayor de lo que estaba reportado. En la evolución del peso de Kaito, que siempre nos va a dar un buen indicador de cómo van las cosas, como veis, partimos de un 3,78 kg al principio. En la gráfica veis los días. Llevamos un seguimiento de 493 días de Kaito y el peso fue ascendiendo hasta llegar a sobre los 5 kilos. Y en este caso veis que hemos ido bajando la dosis un poco respecto al principio, pero ya os comentaba que utilizamos tan solo 1 miligramo kilo de metilprednisolona, pero hay un punto en el que nos baja últimamente el peso un poco, pero sobre todo el hematocrito. Esto lo podéis ver en esta otra gráfica. Es el punto en el que en lo que es la línea naranja, que es el hematocrito de Kaito, nos baja a 15,8, que sustituimos la metilprednisolona por dexametasona a una dosis antiinflamatoria. No es una dosis inmunosupresora de 0, es una dosis solo de 0,2 miligramos kilo una vez al día, siguiendo con el raltegravir, y eso nos ha permitido en estas últimas veces que le hemos visto recuperar un poco el hematocrito, siguiendo él encontrándose bien. También hemos asegurado o comprobado cómo andaba a nivel de número de copias por mililitro el virus de la leucemia. Ya sabemos por los estudios que incluso con raltegravir no desaparece la viremia por el virus de la leucemia. Este es un caso en el que
Obviamente siguen habiendo un nivel de copias muy elevado, 6,28 elevado por 10 a la 8, y es un nivel de copias que de momento no están afectando a Kaito, puesto que está haciendo vida completamente normal. Os dejo también en bibliografía un par de artículos para tanto lo que es la descripción de las anemias hemolíticas en su diagnóstico en perro y en gato, como también el artículo al que hacía referencia sobre el estudio experimental con raltegravir. Y sin más, agradeceros vuestra asistencia y me tenéis a vuestra disposición en la Clínica Felina Barcelona para cualquier duda. Muchas gracias.